Bueno, el texto de hoy es Romanos 8:28. Un versículo no más, pero bien importante el versículo. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a orar. Padre, ¿cuánto pedimos por fe para creer lo que tú nos dices aquí? Para tranquilizar nuestros corazones en tiempos de prueba y tribulación. Háblanos ahora y guíanos en tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, última vez vimos que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y especialmente en nuestra debilidad en la oración, y indica que el Señor siempre está con nosotros y listo a ayudarnos cuando nosotros entendemos que somos débiles y estamos mirando a Él, buscando su ayuda. Nos indica también que por eso el Señor quiere que seamos un pueblo que ora. Por esa razón Dios nos ha dado su ayuda por el Espíritu Santo y debemos aprovecharnos de esto y orar fielmente. Bueno, ahora estamos viendo uno de los versículos más famosos en la Biblia. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero aunque es más famoso, me parece que es menos creído, o por lo menos menos usado cuando debemos usarlo en nuestras vidas. Y lo digo esto porque cuando murmuramos, cuando nos preocupamos, cuando somos enojados o deprimidos, estamos manifestando que no hemos meditado y captado este mensaje. Cuando pensamos que quizás Dios no nos ama o se nos ha olvidado de nosotros, estamos manifestando que o dudamos la verdad de ese versículo o la hemos olvidado. Estamos dudando que Dios obra en todas las cosas. Pero si tomamos en serio estas palabras, si las memorizamos y hacen que ellos viven en nuestros corazones, este versículo va a ser una fuente de paz y de fuerza para nosotros cuando los tiempos son difíciles. Y por eso les ruego reflejar en este versículo, úsalo para calmarse en tiempos en todas las, digamos, irritaciones de la vida, tanto como en las pruebas grandes, y así van a encontrar su consuelo en los tiempos de pruebas grandes. Pero si no nos practicamos usando el versículo en nuestra vida diaria, cuando la necesitamos más, vamos a olvidarnos de él. Entonces vamos a examinar este versículo hoy día, y dos cosas importantes vamos a ver: que es una promesa maravillosa, sin límites para los que creen en Jesús, pero aplica solamente a los que creen en Jesús. Entonces vamos a comenzar con la promesa. Sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. O algunas dicen que debemos traducirlo
En todas las cosas, Dios obra bien para los que le aman. La idea es cierto en la Biblia que Dios gobierna todo, entonces Dios está obrando en todas las cosas. Dios está gobernando, está realizando su voluntad perfecta, aún en un mundo imperfecto. Y nada va a prevenir que Dios traje bueno a su fin como Él lo ha programado y intentado. Un hermano escribió: no hay sufrimiento sin sentido en nuestra vida. No hay sufrimiento gastado en nuestra experiencia. No hay experiencia sin propósito en toda la vida. No hay cada hecho en la vida manifiesta que Dios está obrando en su sabiduría para traer sus propósitos en nuestras vidas y su gloria. Entonces, debemos recordar esto cuando estamos afligidos y sufridos. Dios va a traer bien de lo que estamos sufriendo. En el versículo 26, el apóstol dice: ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero aquí dice: sabemos que Dios obra todas las cosas para nuestro bien. Entonces, esto es una verdad en que debemos confiar y debemos recordar que es cierto, es fiable. Y el único asunto es si vamos a poner en nuestro corazón y aplicar en nuestro corazón lo que el versículo dice. Porque todos podemos decir: oh sí, yo creo esto. Pero la pregunta es si vamos a recordar esto cuando estamos afligidos y probados, y cuando queremos quejar y cuando las circunstancias no van como nosotros queremos. Y como digo, si no usamos esta verdad en las cosas chiquitas, no vamos a encontrar el consuelo que nos da en las tribulaciones más grandes. Si en verdad escondimos esta palabra en nuestro corazón para que lo sepamos por experiencia y no solamente por haberlo leído, va a ser una tremenda bendición. Como el Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y podemos pecar dudando la bondad del Señor, entonces por eso debemos esconder esta palabra en nuestros corazones. Y el apóstol dice: sabemos que todas las cosas les ayudan a vivir. Quiero decirles que esto quiere decir todas las cosas. Sí, los gozos que experimentamos, pero también las tribulaciones que soportamos, las bajadas en la vida, tanto como las subidas. Dios siempre está trabajando. Jesús dijo, Juan 5:17, Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios siempre está trabajando en la vida. Está gobernando y dirigiendo todo.
Y cuando digo todo, yo quiero decir todo. Como Mateo 10:29 dice, Jesús está hablando, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios gobierna todo. Eso es una enseñanza, una verdad enseñada en el Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo. Si lo dudan, lean a Isaías y lo que Jesús ha dicho aquí en Mateo y otros lugares. Con Dios nada es por chance. Dios gobierna todo. Y cuando esto dice todas las cosas, quiere decir todas las cosas. El contexto, especialmente debemos fijar en las aflicciones, porque en versículo 18 Pablo ya nos ha dicho, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, está diciéndonos aquí en el versículo 28 que todas las cosas nos ayudan a bien para que no desmayemos y para que no dudemos el amor y la fidelidad de Dios. Las tribulaciones que soportamos están preparándonos para mejores cosas. A veces en este mundo, a veces en el venidero. Unos famosos ejemplos de la Biblia. José en el Génesis fue vendido a la esclavitud por sus hermanos. Ellos quisieron hacerle daño, pero Dios lo intentaba para bien. O David pecó con Betsabé, adulterada, y luego también fue culpable de asesino. Él hizo mal y pagó un precio por su maldad. Pero en su tiempo fue nacido Salomón de Betsabé, y esto fue la línea del Mesías. Entonces Dios usó aún el pecado de David para traer en su tiempo a luz a Jesucristo. Todo Dios hace bien, y Dios puede traer bien de cualquier cosa mala, y debemos confiar en eso. En todas las cosas, Dios está obrando, y por eso todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, una cosa decir, esto no está diciendo que todas las cosas en sí mismas son buenas. Hay una diferencia grande entre todas las cosas son buenas y Dios obra bien en todas las cosas. O todas las cosas nos ayudan a bien. La maldad es maldad. Y hay mucha maldad en el mundo. Guerra, abuso de niños, asesinar a inocentes. Todo esto pasa continuamente en nuestro mundo, y a veces en una cantidad que no podemos imaginar, y no podemos entender por qué Dios permite tanta maldad. Pero Dios tiene sus propósitos, y en ninguna manera es Dios diciendo que estas cosas son buenas en sí mismos. Ellos son pecado, tanto como cuando los hermanos de José lo vendieron. Pero la gracia, la sabiduría y el poder de Dios son tan grandes que Él puede traer algo bien de la peor maldad. Y eso se manifiesta en que la peor cosa que los hombres han hecho fue asesinar al Hijo de Dios,
Jesucristo. Pero aún Dios usó esto para obrar bien para sus amados, y por la muerte de Jesucristo trajo salvación para los hombres. Entonces, en nuestras vidas debemos entender el pecado que está en ellos. En ninguna manera es buena cosa. Pero aún por el pecado que hacemos, Dios puede obrar bien. No para minimizar la maldad, digo esto, sino para exaltar y engrandecer la gracia de Dios. Dios es tan grande, tan maravilloso, tan sabio, que puede traer la peor maldad y hacer bien de él. Pero maldad todavía es maldad. Y por eso, cuando estamos buscando consolar a otros con este versículo, debemos tener mucho cuidado. Porque no debemos decirles, oh, no te preocupes, Dios va a obrar bien de esto. Esto no es consolación cuando uno ha perdido un hijo o pasado por una tribulación grande. No debemos decirles que su tribulación no es nada. Debemos ofrecerles simpatía mientras asegurándoles que sí, en tiempo va a haber algo bueno, pero no quiere decir que lo que uno pasa es bien solamente porque Dios puede traer bien de ello. Hay cosas malas que pasan en el mundo. Entonces, cuando nosotros experimentamos tribulaciones, pruebas, dolores, debemos, cuando somos irritados y provocados, debemos meditar en ese versículo y calmarnos, pacificarnos, diciendo, Dios va a hacer algún bien de esto, aunque ahorita me está provocando, aunque ahorita me está causando mucho dolor. En todas las cosas, Dios está obrando bien. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto es el segundo punto. Esa aseguranza es para el creyente solamente. La promesa no es para todos. No dice que en todas las cosas les ayudan a bien todos los hombres, solamente a los creyentes. Hay dos frases que nos dicen quién va a recibir esta promesa. Los que aman a Dios y los que conforme a su propósito son llamados. Esos dos están describiendo creyentes y nadie más. Leí en un diccionario griego de la palabra que se traduce propósito. Y dice, cuando es usado para el propósito de Dios, siempre y exclusivamente refiere a la salvación. Y él cita, por ejemplo, 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo 1:9 dice así. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nos llamó conforme a su propósito. Entonces, aquí está hablando, cuando dice a los que conforme a su propósito son llamados, está hablando de la salvación. Y eso se manifiesta también en versículos 29 y 30, que Dios mediante vamos a ver próximo domingo, que hablan de lo que se llama la cadena de oro, de la llamada hasta la salvación. Y esos versículos 29 y 30 nos dicen
que el propósito de nuestro llamado es ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, si somos llamados, como está hablando aquí, se manifiesta en que estamos siendo conformados, hechos en la imagen del Hijo de Dios. Y el amor de que habla es la respuesta de un corazón que ha oído la llamada de Dios y ha confiado en Jesucristo y está obedeciendo a Jesucristo. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Ahora, en el original, para poner énfasis en algo, se pone al principio de la oración. El original comienza, sabemos que a los que aman a Dios. Entonces, el énfasis es que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para su bien. El Señor quiere que sepamos que en esta promesa no es para todos, sino es para los llamados, para los elegidos, para los creyentes. El énfasis es en los que aman a Dios con todo su corazón, con todo su alma, con toda su mente, con todo su ser. Yo podría decir que todas las cosas no obran bien para los que no son llamados, porque toda buena cosa que ellos experimenten los hacen más contentos con sus vidas terrenales y menos preocupados por sus almas. Las malas cosas que experimentan, si lo decimos así, los hacen resentidos a Dios y más rebeldes contra Dios. Mientras para el creyente, las dificultades nos hacen más humildes y más confiados en Dios, más dependientes en Dios y más agradecidos por la vida eterna. Hay un dicho anciano que el mismo sol que ablanda la cera endurece la arcilla. Y eso es que en las cosas que Dios obra en mi vida me están preparando para el cielo, pero al incrédulo lo están endureciendo y haciéndole alejarse de Dios. Pero para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que han sido nacidos hasta una esperanza viva, los que han experimentado el cambio que Cristo hace en el corazón, tienen una seguridad maravillosa aquí. Dios va a usar las cosas buenas y las cosas malas en sus vidas para prepararles para su mejor eternidad. Todo lo que les pasa tiene su propósito y en el fin va a ser para el beneficio de sus almas. Ahora, necesitamos entender esto, que el bien de que Dios habla aquí es el bienestar de nuestras almas en la eternidad. No está hablando de bien terrenal necesariamente. Todo lo que nos pasa está preparándonos para gozarnos en la vida eterna. Entonces, para los que faltan esperanza en Dios, para los que tienen su esperanza en este mundo, el mundo no los ofrece consuelo porque muchas veces los quita sus esperanzas y pasan por tribulaciones y no tienen esperanza tras sus sufrimientos. Pero para los que confían en Dios y entienden esta promesa, tienen la aseguranza que Dios siempre está obrando y dirigiendo y asegurando que
ellos van a recibir bien aún de la maldad que nos pasa, de las circunstancias malas, no importa, Dios puede obrar bien de esto. Entonces tenemos esta gran promesa. Y la pregunta que tengo que preguntarme a mí, tanto como a ustedes, ¿por qué no creo esto con todo mi corazón? ¿Por qué en mi vida niega que yo creo esto de vez en cuando? Si yo conozco que en todas las cosas Dios está obrando por mi vida, si yo conozco que todas las cosas me ayudan a mí, ¿por qué me enojo? ¿Por qué estoy frustrado? ¿Por qué estoy dudando cuando lo hago? Si yo puedo tomar esto y ponerlo en mi corazón y escribirlo en mi mente para recordar cuando soy provocado, ¿cuánta paz tendría que a veces en este mundo falta? Y otra cosa hay que meditar. Si no estoy aprovechándome de la paz que este versículo da, va a estorbar mi testimonio a los incrédulos. Porque estoy negando en efectivo que confío en Dios para traer bien a mí. Y ellos van a verlo. Por eso nosotros necesitamos recordar que Dios está en su trono. Está controlando todo lo que pasa en este mundo. Y Él tiene propósito en cada cosa contraria que nos permite experimentar, tanto como en cada bendición que nos da en la vida. Un buen médico nunca hace sufrir sus pacientes innecesariamente. Y Dios es buen médico. Si nos hace sufrir, tiene su propósito y debemos aceptar que es tratando nuestras almas como Él sabe que necesita para nuestro bien eterno. El Salmo 84, versículo 11, dice: 84, 11 de los Salmos: no quitará el bien a los que andan en integridad. Dios da lo que es bien. Y si no da algo que pensamos que es bien, es que no es bien para nuestras almas. Es cierto que a muchos niños puedo dar dulces, pero los que tienen diabetes, no, porque les va a hacer daño. Y si Dios no me da algo, pues tengo una forma de diabetes espiritual y está protegiéndome. Bueno, cuando las cosas van no como nosotros queremos en la vida, debemos recordarnos de esta promesa. Si aplicamos esta promesa en nuestros corazones, vamos a tener paz y consolación. Si decimos a nosotros cuando estamos pasando por la tribulación, Dios tiene propósito, Dios va a usar esto para bien, podemos confiar en Él y encontrar paz. Voy a decirles que es a veces bien difícil creer esta verdad, pero es una verdad que es bendición grande para los que creen. Pero si no consolamos nuestros corazones cuando sufrimos tribulaciones, provocaciones, si no nos calmamos con esta verdad cuando somos irritados, si olvidamos esta verdad y nos frustramos y nos ansiamos cuando las cosas pasan que no podemos controlar, vamos a perder la
la seguridad y la paz que Dios nos ofrece. Hay que recordar, Dios sabe lo que hace. Dios tiene propósito en lo que hace. Y es bueno. Hay que recordar eso. No debemos mal usar esta promesa. Pensando, bueno, si Dios obra todas las cosas, yo puedo pecar y no importa. No, como el apóstol dice en Romanos 3:8, hagamos males para que vengan bienes. Dice, no, la condenación de alguien que piensa así es cierto. Pero, aunque no es excusa para pecar, sí es consolación cuando hemos pecado, cuando hemos caído. Aunque las consecuencias de nuestro pecado son horribles, Dios en el fin puede traer bien de ellos, como lo hizo con David y Betsabé. Si amas a Dios, todas las cosas te ayudan a ti. La única pregunta es si has aprendido a amar a Dios, si estás llamado por su propósito. Si todavía no estás siguiendo a Cristo, hoy día escúchate. Hoy es el día de la salvación. Escucha su voz. Entréguese a Él. Entonces vas a encontrar la paz y la esperanza que este versículo ofrece. Confía en Cristo y vas a saber que tu futuro es garantizado y tu presente está preparándote para bendiciones gloriosas y eternas, que no son comparables. Y por eso las aflicciones no son comparables con las glorias venideras. Vamos a ver. Padre, que pedimos, ayúdanos a poner este versículo en nuestros corazones, y guardarlo y recordarlo cuando estamos provocados y tentados y afligidos. Que tu Espíritu impresione en nosotros que estas palabras son verdad y que podemos confiar en ellos, aun cuando estamos afligidos grandemente. Obra tu vida en nuestras vidas, para que podamos gozarnos contigo para la eternidad. Y Padre, si hay alguien escuchando que no ha respondido a tu llamado todavía, abra sus ojos ahora para ver su necesidad y para oír tu voz y para confiar en Cristo. En nombre de Él te lo pedimos.